Hay un libro que yo leí en Guatemala que realmente no me gustó el título. Yo creo que por eso nunca lo compré, porque me gustaban los libros. Pero el libro se llamaba Los renglones torcidos de Dios. Y en la Biblia dice que no hay renglones torcidos de parte de Dios. No hay equivocaciones, no hay casualidades. Todo tiene un propósito. Y todas las cosas que Dios ha hecho, dice la Biblia, las ha hecho perfectas. ¿Verdad? La Biblia dice que en todo lo que hace Dios, el Padre, no hay despropósito alguno. O sea que cuando Dios hace algo, es porque lo hace, primeramente, porque es su plena voluntad para nuestras vidas. Segundo, porque esa voluntad de Dios trae bendición a nosotros y de alguna manera va a enderezar lo que está torcido en nosotros. Sí hay renglones torcidos, pero en nosotros, los seres humanos. La Biblia dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas, ¿quién lo conocerá? Solo tú, oh Dios, contesta el profeta Jeremías. Él es el que está hablando. Dice, engañoso es el corazón sobre todas las cosas, ¿quién lo conocerá? Dice el profeta. Y él mismo contesta, tú, oh Dios, lo conoces. Dios ha puesto en nosotros su espíritu. Nosotros los seres humanos somos seres tripartitos. Estamos compuestos de 3 elementos: espíritu, alma y cuerpo. El cuerpo es el que nos hace tener contacto con el mundo exterior, tener relación con el mundo exterior. El cuerpo es terrenal. El alma es el aliento que Dios sopló en el hombre, en Adán, cuando lo creó. Del barro, del suelo, dice que lo formó. Era un muñeco, lo había creado, lo había formado, pero era solamente un muñeco. Entonces puso el espíritu en él y le sopló. Cuando le sopló en las narices, no solo fue el aliento de vida, sino que fue la vida de Dios también la que entraba en las fosas nasales de Adán. Entonces, de manera que ahí está, los 3 elementos del ser humano, del cuerpo humano: Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo. Él nos creó así porque nos creó a su imagen y su semejanza, ¿verdad? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están en una total armonía. No hay desacuerdo en ellos. No son 3 dioses. Déjenme aclarar eso. Es uno solo. Dios es uno, su esencia es una, pero para el trato con los hombres, el trato con la humanidad, Él se hace ver, se hace sentir en 3 diferentes personalidades, ¿verdad? Entonces, para relacionarse con el ser humano, Dios se despojó de sí mismo y envió a Jesucristo, su Hijo, pero Hijo de Él nada más. Él fue el creador de Cristo. María fue el vaso que Él usó, una mujer como cualquier otra, pero ella fue, la misma gente dijo, o los ángeles dijeron, favorecida entre todas las mujeres. Favorecida, como cualquier otra mujer pudo haber sido. Pero como Él tenía que ser 100% humano, siendo 100% Dios, tenía que adoptar un cuerpo, pero nacer a la manera que nace el ser humano. Si no, no hubiera podido entrar a este mundo y hacer la obra para la cual el Padre lo envió. Pero esos son otros 5 centavos, dicen, ¿verdad? Harina de otro costal. Tema para otro día. El día de hoy queremos estudiar algo del libro de Job,
Porque en este libro de Job se contestan las grandes interrogantes de la vida. ¿Quién me creó? ¿Para qué fui creado? O sea, ¿de dónde vengo? Ya sé que aquí estoy, pero ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Y a dónde voy después de haber estado aquí? Todas las preguntas Dios las contesta a través del libro de Job y a través de toda la escritura. Entonces, oremos. Vamos a leer primero Job capítulo 1. Oramos brevemente y después seguimos. Como este no es un monólogo, sino que es un diálogo, ¿verdad? Se vale hacer preguntas, se vale que usted participe. Y entonces vamos a dar al final bastantes lecturas bíblicas para que usted en su casa las lea. Y las próximas veces que nos reunamos pueden hacer preguntas, aparte de las que puedan hacer hoy. Entonces leemos. Vamos a leer así salteado, porque no vamos a leer todo el libro. Pero comenzamos en el capítulo 1 del libro de Job. Dice, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Verso 1. Hubo un hombre en la tierra de Uz, llamado Job. Y aquel hombre era intachable, dice esta Biblia. Esta Biblia es la versión de las Américas, la Biblia de las Américas. Hubo un hombre llamado Job, y era aquel hombre intachable. Esta versión dice perfecto y recto. Perfecto y recto. Oigan esas palabras. Perfecto y recto, porque vamos a hacer una mención ligera de eso. Y dice, y apartado del mal. Y yo me salté a propósito. Dice, temeroso de Dios y apartado del mal. Ahí dice perfecto, ¿verdad? Perfecto y recto. Perfecto, la diferencia con esta es, dice intachable. Me gusta esta palabra, intachable. Yo le voy a explicar por qué. Tal vez es lo único que le voy a encontrar de bueno ahí, pero intachable. ¿Ya lo encontró? Sí, perfecto. Entonces, dice perfecto o intachable, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Ahora corramos al verso 6, porque usted va a leer todo ese libro en su casa. Ese va a ser el reto para esta semana. Léalo todo el libro en su casa. No es muy largo. No se entretenga mucho en las palabras de los amigos o de los sabios, de los filósofos. Pero léalo todo. Anyways. Entonces nos saltamos al versículo 6. Dice, hubo un día cuando los hijos de Dios a presentarse delante del Señor. Dice delante de Jehová, dice por ahí, ¿verdad? Ajá, sí. Porque Jehová y el Señor es el mismo Dios, ¿verdad? Entonces, y Satanás vino también entre ellos. Y el Señor dijo a Satanás, ¿de dónde vienes? Entonces, Satanás respondió al Señor y dijo, de recorrer la tierra y de andar por ella. Y el Señor dijo a Satanás, te has fijado en mi siervo Job. ¿Cómo dice ahí? No has considerado. Has considerado. No has considerado a mi siervo. Ok, me gusta esa palabra, porque considerado y fijado son dos cosas diferentes, aunque casi lo mismo. Gracias a Dios el español es tan florido que podemos decir la misma cosa de diferentes maneras, aunque tiene menos o mayor significado. Vamos a ver eso. Bueno, de recorrer la tierra, andar por él. ¿No te has fijado en mi siervo Job? Oiga esto, es Dios hablando. Porque no hay ninguno como él sobre la tierra. Hombre intachable, otra vez, o hombre recto, o justo, Perfecto. o perfecto, y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Ahora oiga esto. Respondió Satanás al Señor y le dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿Cómo dice su versión? Sin interés. Sin interés. Esa palabra me gusta también. ¿Cómo dice la tuya? Igual, ¿acaso De balde. teme Ajá. Job a Dios? Ok. Bueno, dejemos la Biblia abierta ahí. Padre Santo, poderoso, Dios que estás en los cielos, en la tierra,
en todo lugar, pero especialmente en nuestro corazón. Damos gracias por el privilegio que nos das de estar aquí en tu presencia para meditar, Señor, y aprender de tu palabra. Señor, danos sabiduría del cielo, danos la gracia, Señor, el deseo y el buen hacer por tu buena voluntad, Señor, para que podamos ser hacedores de tu palabra, no tan solamente oidores. Bendice cada uno de los que han asistido, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, entonces les decía que aquí, en este libro, o en la Biblia, porque cualquiera diría, bueno, si en este libro se da la respuesta, entonces el libro de Job es el único importante. No, la Biblia es palabra de Dios, de Génesis hasta el Apocalipsis. Aún hay una página que está en blanco, que está en medio de los dos testamentos, el Antiguo y el Nuevo Testamento. ¿Su Biblia tiene esa página en blanco? ¿No se ha fijado? Sí. Termina el Antiguo Testamento y comienza el Nuevo Testamento. Sí. O sea, el Antiguo Testamento termina en Malaquías y el Nuevo Testamento comienza en Mateo. Ahí hay una hoja en blanco. Algunas Biblias la tienen. ¿La tuya la tiene? Sí, ¿La tiene en blanco? Esa no. Bueno, las que la tienen, es una hoja en blanco que no fue equivocación. La pudieron haber dejado ahí como para hacer separación entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, ¿verdad? Pero algunos la dejaron ahí y yo me pregunto por qué la dejaron. Pero sea como sea, aún esa página que está en blanco habla de la grandeza de Dios, ¿verdad? De la separación que hubo ahí, pero más que todo haciendo énfasis en que con Malaquías terminó la profecía y terminaron los profetas. Y hubo un silencio, oiga, después de que Malaquías terminó de profetizar y termina el libro de Malaquías, hubo un silencio de 400 años. Dios no habló, nada pasó, hubo un gran silencio. Entonces por eso está esa hoja en blanco. Pero el silencio, hay un canto que después vamos a ir al mero final, porque ese canto resume muchas cosas de las que vamos a hablar hoy. Para no perder el hilo, como le sucedió al cura en aquella iglesia, dicen, esa página en blanco habla de ese silencio, pero aunque hubo un gran silencio de 400 años, eso no quiere decir que Dios estaba dormido. Dios estaba trabajando. Amén. Y estaba preparando la otra parte del plan. El Antiguo Testamento es el plan maestro de Dios, con un pueblo y una nación, pero comenzó con un hombre llamado Abraham. Abraham, Dios le dijo, Abraham se parece a nosotros en que nosotros venimos de una cultura idólatra. En nuestra familia, nuestros padres adoraron a otros dioses menos a Dios, o tal vez a Dios pero de una manera equivocada, creyendo que adoraban a Dios, resultaban adorando ídolos, que eso no agrada a Dios. Entonces en eso se parece Abraham a nosotros, que Abraham Dios lo llamó de un lugar, de una tierra y de una familia idólatra. Nosotros, sea que hayamos nosotros adorado a otros dioses o no lo hayamos hecho, nuestros ancestros sí participaron de eso, ¿verdad? Y de alguna manera pues ahí traemos la herencia. Cuando nos preguntaban en los censos, ¿y usted qué religión tiene? Católica, aunque nunca fuimos profesantes, ¿verdad? Yo siempre me recuerdo de mi madre, yo lo digo con satisfacción hoy. Mi madre decía que era católica, pero ella nunca nos llevó a la iglesia católica. Mi padre mucho menos, pero mi madre, yo nunca fui a la iglesia con ella, pero sí fui bautizado en la iglesia católica. No sé, ese día a saber qué pasó. Como dijo Arjona, a mí no me preguntaron, pero me llevaron y me bautizaron. Pero de eso pedían, ni me acuerdo, pedí qué, ni me pidieron permiso.
Esa es una equivocación. ¿Por qué? Porque el bautismo tiene un profundo significado, un gran simbolismo. El bautismo en agua, como la Biblia lo manda o lo ordena Dios, simboliza o significa muerte y resurrección. Debe hacerse sumergiendo a la persona en el agua, que significa la sepultura del hombre viejo y el levantar de una nueva persona, de un hombre nuevo. Es una identificación con Cristo y se debe hacer de esa manera. Si me riegan un poquito de agua, pues tal vez el calor me quitan, pero no se cumple con el significado de la Biblia. Bueno, dejemos eso por un lado. Entonces me recuerdo de mi madre que primero nunca nos llevó a la iglesia católica, pero cuando habían penurias, habían necesidades extremas en la casa, más de alguna vez, yo la vi que en el patio de la casa, ella se hincaba y oraba. Yo no sabía cómo oraba, me imagino que a Dios oraba, pero sí sabía el resultado, porque me daba cuenta, nacimos en una familia de escasos recursos, me daba cuenta que aunque éramos pobres, nunca nos faltaba nada. Y entonces la oración de esa bendita viejita daba resultado. De eso me acuerdo yo. Lo tengo grabado en mi memoria desde niño. Fue una mujer que siempre nos inculcó que había que trabajar para ganarse el pan. Ella trabajaba duro, era muy exigente, mi papá un poquito tranquilo, mi mamá muy exigente, muy disciplinada. Es más, ella nos disciplinaba, como que estaba un poquito equivocada la cosa ahí porque el hombre tenía que ser. Pero mi papá era más bonachón, más buena gente, decíamos nosotros. Mi mamá era el largo brazo de la ley. Y vaya que largo porque era una mujer alta y tenía unos brazones bien largos. Y nosotros, me acuerdo yo, corríamos a la puerta y creíamos que ya estábamos salvos y de repente aquella mano larga nos jalaba para atrás. Entonces el brazo largo de la ley era ella. Pero vamos a eso. Aún en esa ignorancia Dios tiene propósitos, ¿verdad? Y la Biblia dice que Dios pasó por alto esos años de nuestra ignorancia cuando nos involucrábamos en adorar a Dios de manera equivocada porque no sabíamos. El problema es cuando ya sabemos, entonces ya se nos cuenta como pecado. Al principio ignorancia, pero ahora ya conociendo la Escritura, si continuáramos haciendo lo mismo, entonces ya se nos tomaría como pecado. Y de ese pecado tendríamos que dar cuenta. Entonces, en el libro de Job se contestan esas preguntas. ¿De dónde vengo? ¿Qué hago aquí? ¿A dónde voy? ¿Y quién soy? ¿Será que mi vida no tiene propósito alguno? Usted sabe que parece ser que hay una estadística que 11 se suicidan aquí en la ciudad de Edmonton diariamente. O en Alberta, digamos, si no es en Edmonton. ¿Verdad? Edmonton, en la ciudad. En la ciudad. Entonces, yo no sé si seguirá sucediendo eso. Vamos a orar que no suceda eso, que esa maldición se corte. Pero, ¿cuál es el propósito del suicidio? El propósito del suicidio, o la razón que lleva a la gente a suicidarse, es porque la gente no le encuentra sentido a la vida. La gente no sabe entender para qué están, de dónde vinieron, a dónde van. O sea, es un caminar como sin futuro, ¿verdad? Hubo un escritor en Guatemala, ahí vivió él, hizo un libro famoso. Es un cómico. Es un cómico. El autor se llama Juan de Dios Pesa, pero ese libro se llama Reír Llorando. Es la vida de un payaso que se ganaba la vida haciendo reír a la gente. Y entonces él dice que muchas veces tenía que ir a maquillar, pero él sonriendo, pero por dentro llorando. Entonces, en ese libro que se narra la historia de ese payaso, que se llamaba Garrick, era un payaso de Inglaterra. Este hombre dice en su libro, dice, no son muertos los que yacen en la tumba fría, sino los que andan en la calle y caminan todavía, dice.
¿verdad? O sea que puede estar uno muerto en vida y caminando, ¿verdad? Entonces, todas esas respuestas Dios las contesta. Y sí, entonces hay unas grandes verdades en este libro. Primero, dice, Dios, quien te crió, tiene un plan para ti. Y nada le va a estorbar para que Dios cumpla ese plan. Ni el diablo, ni el mundo, ni nada más. Pero tú sí le puedes estorbar. Yo sí le puedo estorbar. Cuando el plan de Dios se estanca, es por mi culpa, será por responsabilidad de cada uno de nosotros y ustedes, ¿verdad? Pero somos nosotros los que podemos detener el plan de Dios. ¿De qué manera se detiene el plan de Dios? Cuando comenzamos bien y después nos desviamos y nos apartamos de Él. ¿Sabe qué pasa cuando nos apartamos de Dios? Dice la Biblia que Dios también se aparta. No que nos deje de ver, no que nos deje de amar, sino que por un momento Él esconde su rostro de nosotros. Eso dice la Biblia. Por eso usted lo va a encontrar todo eso en Job, cuando lo lea. Se aparta brevemente de nosotros, pero no nos deja ir. Si somos de Él, si somos si estamos dentro de los que están dentro de su plan, entonces lo que Él va a hacer es que somos como unos barriletes, perdone la comparación, pero nos da pita y nos da pita y nos da pita y anda el barrilete feliz, contento, colaseando para allá. ¿Qué le importa que se haga acá trabajo en los árboles? ¿Verdad? O que se va a reventar la pita y se va a desaparecer para siempre. A él no le importa, él anda contento. Y mientras más flecos tenga, mejor, ¿verdad? Ahí usted adivine de qué le estoy hablando, pero, ¿verdad? Y ahí va el barrilete feliz y de múltiples colores, en no sé dónde, en Guatemala, los hacen del tamaño de esta casa o más grandes, que pasan días haciéndolos, ¿verdad? Pero, oiga, Él es el que tiene la pita. Entonces nos da pita. Váyase. Pero de repente, por causa de su amor, Él nos jala. Y nos jala. A algunos nos deja trabados en el árbol. Para que alguno llegue y con un zapato nos baje de allá. Y nos baja ya con las alas rotas, ¿verdad? Con un, ¿cómo le dicen a las varillas aquellas? Que quiebran un par de varillas y ya el barrilete parece inservible, ya no se va a levantar hasta donde él quiera, pero todavía se puede reparar. Oiga todo esto, eso son figuras, son cosas que Dios, con las que Dios nos quiere hablar. Entonces llega el momento en que Él jala la pita, y cuando la jala, entonces o hacemos su voluntad o la hacemos, ¿verdad? Gracias a Dios por eso, porque si Él no fuera un Padre amoroso, Él nos dejaría ir, ¿verdad? Y que destrozáramos nuestra vida. Pero no, al que realmente quiere, Dios lo ayuda. Dice, no hay enfermo que come no se muere, ¿verdad? Si usted está enfermo y no come, es peor. Levántese y coma, ¿verdad? Levántese y coma, porque mientras hay vida, hay esperanza. Entonces, Dios que te crió tiene un plan para ti. No es que andemos colaseando ahí por el mundo, ¿verdad? Sino que estemos cerca de la mano de Él. Entonces, y nada le va a estorbar, pero tú sí le vas a estorbar. Y yo sí le puedo estorbar. A veces nos quejamos que no hemos podido cumplir el plan de Dios, porque sabemos cuál es el plan de Dios. A través de toda la Biblia, Dios nos ha dado evidencias de qué es lo que quiere con nosotros. La Biblia dice que Él nos crió para la alabanza de la gloria de su gracia, para que le sirviéramos y para que sirviéndole Él nos arreglara la vida y nosotros pudiéramos testificarle a otros que hay un Dios bueno, un Dios amoroso, ¿verdad? Que ve por el bien de nosotros. Y así. Y que haciendo eso, su voluntad, la voluntad del Padre, la voluntad de Dios, podamos ser guardados de los días malos
que vienen para este mundo. Este mundo no tiene remedio, este mundo no se va a arreglar. La Biblia dice que van a haber cielos nuevos y tierra nueva. Pero en el cielo nuevo y en la tierra nueva, eso que quede bien claro, no va a entrar nadie que no haya sido cambiado, que no haya sido renovado. Es como el que no quiere cantar aquí, no quiere adorar a Dios. ¿Para qué lo van a llevar al cielo si allá se va a alabar a Dios Día y noche. y adorar por toda la eternidad? Se va a aburrir allá, ¿verdad? Entonces, oiga, hay planes de Dios, hay propósitos y hay razones por las cuales, en primer lugar, la grandísima razón por la que Dios quiere que estemos con Él es porque Dios es un Dios personal, ¿verdad? Un Dios que quiere una relación con nosotros, pero íntima, personal. No es un Dios que se esconde, no es un Dios ajeno a nuestra vida, es un Dios que siempre está presente en nuestra vida, no importa que estemos pasando tragedias o lo que sea. Ahora, dice, en el curso de ese plan, Dios te guarda, te cuida, te protege y bendice. Y quiere una relación íntima contigo. Ese es el caso de Job. Lo vamos a ver. Voy a tratar de ir más rápido. Él ha entrado, Dios, en pacto contigo, de pura gracia. No porque nosotros seamos buenos, muy sabios, muy inteligentes, una raza superior. Dios le dijo a Israel, yo los he escogido a ustedes, al pueblo de Israel, yo los he escogido a ustedes. No porque haya habido algo bueno, no porque ustedes hayan sido diferentes a las demás naciones del mundo, eran idólatras igual que ellos, hacían las cosas malas igual que ellos. Pero a mí, dijo Dios, usó esta palabra, me plugo, me dio el deseo, me dio la gana de salvarlos, de hacerlos distintos, de hacerlos diferentes. Y yo los escogí. Y entonces los escogió, les dio los mandamientos, dicen tablas de piedra, les dio reglas, les dio hasta dieta, qué comer, qué no comer, para que se mantuvieran como una raza especial para Él. Dijo, voy a hacer de ustedes una nación santa, pueblo escogido, real sacerdocio, ¿verdad? Hijos, y yo voy a ser padre. Pero como padre, yo tendré el derecho, me reservo el derecho de corregirlos, ¿verdad? De corregirlos. El día que ustedes se aparten, dijo Dios, el Padre, el día que ustedes se aparten, ese día, dijo Dios, yo también me voy a apartar. Pero si en medio de la soledad, en medio de la miseria, de ahí claman a mí otra vez, yo los oiré. Y voy a ir y los voy a rescatar y los voy a atraer otra vez a mí. Esa es la historia de toda la Biblia, del Antiguo Testamento. El pueblo de Dios, Dios bendiciéndolo, y mientras estaban contentos y bendecidos, felices. Pero de repente les daban ganas de irse al mundo, se iban. Dios otra vez llamándolos, mandándole profetas y todo. Por eso, después de Malaquías, Dios se cansó y dijo, ya no más palabra para el pueblo. Porque mientras más palabra les entra por un oído, les sale por otro, no aprenden, no entienden. Dios dijo, son una generación perversa, dijo contumaz, y dijo rebeldes, oiga, rebeldes por ancestro, o sea, por herencia, traen la rebelión. Ustedes son hijos, dijo Dios, de la rebelde. Porque déjenme explicarle que ellos salieron en medio de naciones paganas. Naciones paganas, por ejemplo, como Babilonia, donde se adoraba a la reina del cielo, donde se adoraba a Nimrod, a Baal, un dios. Se adoraban muchos dioses. Ahí hacían sacrificios humanos. Y entonces Dios les dijo, ustedes tienen que ser diferentes, se van a apartar, eviten el contacto, no se casen sus hijas con los hijos de ellos,
porque van a resultar haciendo lo mismo. Y entonces cayeron en esa rebelión. Y esa es la historia que pararon en Egipto. Tuvieron 400 años de esclavos ahí. Y qué raro que no clamaban a Dios. Estaban viviendo la miseria, pero no clamaban. El libro de Éxodo cuenta la historia de que hasta el fin, que aguante, 400 años, comenzaron a llorar. Ay, Dios decía, nosotros estamos aquí sin esperanza. Mira cómo nos tratan los capataces y que no sé qué, que no sé cuánto. Y esclavos, ¿hasta cuándo vamos a estar de esclavos? Y dice que la voz de ellos, el llanto de ellos, llegó a Dios y Dios los mandó a libertar. Entonces esa es la historia. Regresemos a Job. Entonces, ¿cuál es? Hay un proceso de Dios para mantenernos a nosotros, como dicen, encasillados en su voluntad, en su camino. Y el sufrimiento, dice, es un proceso. La disciplina de Dios, como el Padre disciplina a su Hijo para que se corrija, es parte de ese proceso. Y entonces vemos aquí en el libro de Job, regresemos a donde leímos, dice: hubo un hombre en la tierra. No se hace tanta mención de la tierra no importa, el lugar no importa, aunque dice que se llamaba la tierra, se llamaba Uz, con Z, U-Z. En otra versión dice que Uz era un lugar cerca de Caldea, o sea, cerca de Babilonia, ¿verdad? De esas naciones paganas. Pero, y dice, hubo un hombre, o había un hombre. Pudo haber sido cualquiera, pero la historia se centra alrededor de este hombre, porque dice que era intachable. Y le digo que me gusta esta palabra porque intachable no es lo mismo que perfecto. Si usted en su Biblia lee perfecto, no crea que la palabra perfecto quiere decir que Job no tenía ni un solo pecado, ni una falta. No quiere decir eso, porque la misma Biblia dice que perfecto no hay uno. Solo Dios es perfecto. Nosotros, nuestra naturaleza nos hace hombres y mujeres proclives, o como se dice otra palabra, vulnerables, que estamos expuestos a caer, a desear lo que no debemos desear. Los apetitos de la carne nos desvían de lo que realmente es la voluntad de Dios. Entonces la palabra perfecto ahí quiere decir que era un hombre intachable. Era un hombre, no a todo dar, vamos a decir la palabra, porque, ¿verdad? Pero era un hombre en todo el sentido de la palabra. Un hombre respetuoso, un hombre querido por la sociedad, un hombre a quien los otros hombres no tenían que tacharlo de nada. Un hombre sin tacha. Por eso dice aquí intachable. Me gusta esa versión, porque perfecto es un poquito más delicada la palabra. Entonces no era perfecto, porque usted lo va a ver después, que ya en su amargura, en su tristeza, él hasta dice: maldita la hora en que yo nací. Imagínense, ¿verdad? O sea, era carne, vulnerable. Y dice: mejor no hubiera nacido, y porque me hubieran matado mejor cuando era bebé, y ahí se hubiera acabado todo, y no tenía que pasar esto. Y entonces era un hombre intachable en su sociedad, era recto, trataba de hacer las cosas bien, y dice: y apartado del mal. Apartado del mal. Pero ¿sabe cuál era la clave de todo eso? De su rectitud, de que era una persona honorable, de su conducta, de su integridad, porque eso era íntegro el hombre, no tenía nada que le tachara o cola que le machucara, como dicen. Pero dice que eso
tenía una consecuencia, un origen. Y la consecuencia era que él era temeroso de Dios. Oiga eso. Qué bueno, ¿verdad? Porque se puede ser, como le dijera, se puede ser justo en su propia opinión, se puede ser recto, se puede ser intachable, pero aún sin Dios. Pero este temía a Dios. Y entonces, resulta que la vida de Job va a ser el campo de batalla. Oiga eso, va a ser el campo de batalla entre Dios y el diablo. Y ese es la batalla hasta el día de hoy. Dos que están en batalla por el alma del hombre, el alma humana también de la mujer, ¿verdad? Entonces Dios queriendo que uno sea salvo, que uno sea su voluntad y sea verdadero hijo, y el enemigo tratando de quitarlo a uno del seno del Padre, manchándolo, engañándolo, seduciéndolo, para que, siendo manchado el hijo, el hombre, la mujer de Dios, Dios lo tenga que eliminar, ¿verdad? Y entonces recuérdese que el diablo no se quiere ir solo al infierno. El diablo no se llamaba diablo. Diablo quiere decir acusador. Él no se llamaba acusador. Él se llamaba Luzbel, que quiere decir luz bella, quiere decir portador de luz. Ese era el nombre de él. Era un querubín, un ser creado por Dios, un ángel de Dios, y tenía como tarea adorar a Dios. Pero un día dice que fue encontrado en su corazón que había maldad y que había rebelión. Él ya no se contentó con ser el que transportaba la luz del conocimiento de Dios a los otros seres angélicos, a los ángeles, a la creación de Dios angélica, sino que un día dijo: ¿para qué le voy a llevar yo la adoración a él si yo también soy como él? Mejor que me adoren a mí. Y dice que convenció a la tercera parte de los ángeles, los convenció de que se rebelaran contra Dios, y le quiso dar golpe de estado. En la Biblia, en el libro de Ezequiel, dice, en Jeremías también, que él dijo: en el trono de Dios, ahí me voy a sentar. Y entonces Dios lo destronó, lo sacó de allá y lo tiró para la tierra. Y después lo va a tirar para el fondo de la tierra. O sea, ni aquí se va a quedar, porque aquí está haciendo desbarate y medio, desbarajuste y medio, y él cree que es el rey de aquí de la tierra, es el príncipe de las tinieblas, el príncipe de este mundo. Pero la Biblia dice que aún de aquí de la tierra va a ser sacado y se va a ir a lo profundo de la tierra, de donde no se va a levantar jamás. Entonces ven, aquí en esta escena, después de lo que se dice de Job, de que fue un hombre íntegro, correcto y todo, aparece un día que junto con los ángeles de Dios llega este otro ángel, pero que ya estaba caído, y llega a acusar a Job. Y entonces, pero como Dios sabía, a Dios nada lo toma por sorpresa, él lo ve y le dice: ¿y tú qué andas haciendo aquí? Ya no tienes derecho. Pero como fue parte de la creación y tiene acceso todavía a las partes bajas del cielo, no al trono de Dios, pero a las partes bajas. Dice que llegó y entonces Dios le preguntó: ¿y qué andas haciendo, don Satan? ¿Verdad? ¿Qué andas haciendo? Le dice: ando recorriendo la tierra, dice, de norte a sur y de este a oeste. Y dice la palabra ahí, y Dios preguntó: ¿no has considerado? ¿Cómo dice la otra versión? Aquí dice: te has fijado, porque Dios sabía que ya se había fijado en él.
¿verdad? La palabra considerado no suena muy relevante aquí, aunque considerar también es fijarse en alguien, ¿verdad? Es como verlo, a ver qué está haciendo, qué no está haciendo. Y entonces Dios le dice, has visto, te has fijado en mi siervo Job, porque sabía que él lo andaba vigilando, andaba ya dándole vueltas y vueltas y vueltas y vueltas, y le dice, no has considerado a mi siervo Job, porque sabía que él estaba buscando el momento para penetrar y hacerlo caer. Ah, no lo has considerado, dijo, que él es el hombre más recto que hay, ¿verdad? Justo y temeroso de Dios. Y entonces el diablo contestó, sí, dice, ya lo he visto y lo he considerado. Sí, ya lo había. Y he andado por ahí, dice. Entonces, oiga, esta es la blasfemia más grande del diablo. Y la sigue usando y la gente sigue cayendo en eso. La misma estrategia utilizó en el huerto del Edén cuando fue con Eva a tentarla, a seducirla y le fue a decir, ¿verdad? A ella que probara el fruto. Y le dice, con que Dios les ha dicho que del fruto del árbol del bien y del mal no deben de probar. Y ella agregó esta palabra. Sí, dijo, Dios ha dicho eso. Y aún dijo, ni lo tocaréis, ¿verdad? O sea, ya estaba él ganando terreno en el corazón de ella. Total, le dice, ¿sabe la verdad que es? Que Dios es injusto. Dios realmente no quiere el bien para ustedes, para tu esposo Adán, ni para ti, Eva. Porque si Dios quisiera el bien para ustedes, le está diciendo, Él no les hubiera negado ningún árbol, ningún fruto de aquí del Edén, porque para eso los crió, para que disfrutaran, pero no les dijo la verdad. Y le dijo, cuando prueben ese fruto, tus ojos serán abiertos, vas a tener conocimiento del bien y del mal, y vas a ser como Dios. Pero no le dijo que las consecuencias de comerse el fruto iban a hacer que Dios los iba a expulsar del huerto del Edén. Pudo haber sido cualquier árbol, cualquier fruto. Unos dicen manzana, pudo haber sido mango, pudo haber sido cualquier cosa. Lo que Dios estaba haciendo era ponerle límite, ¿verdad? A ellos. Pueden hacer todo lo que quieran, pero esto no lo van a comer. Entonces, ahí estaba el límite. Dios no era malo, pero era necesario poner el límite para que ellos se guardaran en obediencia a Dios. Pero en el momento en que Eva probó de ese fruto, cayó en desobediencia. Y ahí dice la Biblia entonces que le llevó el fruto a su marido, y su marido, por complacerla, dice el Nuevo Testamento, accedió y también él probó del fruto. Entonces lo que pasó es que ahí, y quizá haya oído la historia, fueron expulsados del huerto del Edén, y Dios dijo, no vaya a ser que estos ahora, conociendo el bien y el mal, quieran regresar, ¿verdad? Y tomar del fruto, también del árbol de la vida eterna, y ser pecadores eternos, sin remedio. Y entonces dice la Biblia que Dios puso un querubín con una espada flameante ahí, para que les evitara el paso, porque con ganas hubieran querido entrar. Y los sacó del huerto del Edén, los expulsó, y ahí está la maldición para la serpiente, que es el diablo, para la tierra, y las consecuencias también de que la mujer iba a tener a sus hijos con dolor. El pan ya no iba a ser gratis para el hombre, iba a trabajar, y con el sudor de su frente se lo iba a ganar. Las espinas no existían. Las espinas brotaron de la tierra después de eso, por causa de la maldición, ¿verdad? Entonces, puede abrir sus Biblias en Apocalipsis capítulo 12, por favor. 12:9. Dice, y fue arrojado el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Y fue arrojado a la tierra,
y sus ángeles fueron arrojados con él. Sigue el 10. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Ha sido arrojado. Amén. Eso está hablando la Biblia que sucedió en el momento de la rebelión del diablo contra Dios, que quiso apoderarse del trono de Dios. Lo echaron a la tierra. Y en un versículo del Nuevo Testamento dice: ay de los moradores de la tierra, porque, o en Apocalipsis también, ay de los moradores de la tierra, porque el diablo ha caído, dice, con gran furia. Por eso ve usted hoy la maldad. Va en aumento y en aumento y en aumento, y no se va a detener, porque el que gobierna aquí es el diablo, ¿verdad? Cristo llamó a los que hacen la voluntad del diablo y lo adoran y lo persiguen y lo siguen. Les dijo: vosotros hijos sois de vuestro padre el diablo, porque la voluntad de él queréis hacer, y hacen todo lo que les dice. Andan en sus delitos y pecados. Entonces, esa es la blasfemia del diablo. Eso es con lo que él quiere convencer a la gente. Dice: no hay hombre, no hay ser humano que te alabe de balde. O sea, el que te alaba porque algo puede sacar de ti, ¿verdad? Algo puede sacar de ti. O sea, por interés. Y entonces, Dios le dijo: eso no pasa con mi siervo Job. Ah, pero él le dijo: ¿cómo no? ¿Cómo no? Si le has puesto un cerco alrededor, alrededor de su casa, lo cuidas, lo guardas y lo tienes rodeado por todos lados. Has bendecido el trabajo de sus manos y sus posesiones has aumentado en la tierra. Con razón te alaba, ¿verdad? Entonces, eso es lo que hoy en día se cree. Que nadie va a honrar a Dios y alabar a Dios con agrado, sin interés, sino que todos andan buscando algo. Y a veces como que le damos una manita al diablo, Señor nos reprenda, porque como que hacemos valedera su acusación con la gente, pues, que por ejemplo, que dice el apóstol Pablo, hay unos que predican, dice, por verdadero amor, otros por interés, otros por vanidad o por lo que sea, ¿verdad? Y entonces pareciera que le están haciendo un favor al enemigo con que sea cierto lo que él dice. Pero la vida de Job, según está aquí en la escritura, no solo es el campo de batalla entre Dios y Satanás, sino que Dios utiliza la vida de Job para mostrarle al diablo y al mundo y al que no crea que sí hay gente, que sí hay personas que adoran a Dios, ¿verdad? Sin recibir nada a cambio, sin buscar nada a cambio. O sea, si ojalá esta historia de Job pudiera ser considerada por los falsos predicadores de la prosperidad, porque deberían de entender que Dios no anda buscando adoradores que le busquen con interés, sino dice la Biblia, Dios el Padre busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, ¿verdad? Y ya lo demás es ganancia de parte de Dios. Si usted y yo le adoramos, si usted y yo le obedecemos como Job, que tenía un temor reverente por él, no era por miedo, porque tampoco se debe servir a Dios por miedo, sino con un temor reverente. Entonces, al que le tiene temor reverente a Dios, Dios hace lo que hizo con Job. Le pone un cerco alrededor de su vida, alrededor de su casa, alrededor de su familia, ¿verdad? Y lo bendice y lo prospera. Todo lo que hacen
con sus manos prosperará, porque están dentro de la voluntad de Dios. Y entonces el diablo de eso se agarra y le dice a Dios, como restregándole la cara: te adora por todo lo que le has dado, pero quítale lo que le has dado y vas a ver si te sigue adorando. Esa es la historia de Job. Y entonces, y la historia también con nosotros. Y entonces Dios le dice: oiga esto, te voy a dar permiso, porque esa es una gran verdad de la Biblia, que ni siquiera un pelo de los camellos o de las ovejas de Job, oiga eso, el diablo pudo tocar sin permiso de Dios. Eso le tiene que decir muchas cosas a usted. Que todo lo que a usted le pertenece, todo lo que usted tiene, ni un cabello de su cabeza va a ser tocado por el enemigo si Dios no lo permite. Y Dios no va a dar el permiso. Dios no va a dar la autorización, a menos que nosotros estemos cediendo ya a que eso pase, y en el propósito de Dios, en la voluntad permisiva de Él, permita Él para enseñarnos algo, que algo nos suceda. Y entonces el diablo le quita todo, porque no fue Dios. Dios dio permiso, pero el diablo le quita todo. Dice que le robaron todos los animales. Ahí dice cuánto tenía, y lo va a leer usted en su casa. Tenía el hombre 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas, muchísima servidumbre. Y era aquel hombre el más grande de todos los hijos del oriente. O sea, era riquísimo, el hombre más rico del mundo de aquel entonces. Salomón también fue un hombre riquísimo. Pero la Biblia dice que Dios permitió, y entonces llegaron a darle la noticia: mira, se robaron tu ganado, mira que tus hijos estaban en una fiesta y se murieron. O sea, se murieron los hijos, le quitaron todo, se quemaron las casas que tenía, se quedó sin nada, solo con su esposa. Y entonces Dios le volvió a preguntar al diablo, que regresó otra vez. El diablo molesto porque Job no aborrecía a Dios, no negaba a Dios. Y entonces, ¿qué estás haciendo? Otra vez, digo, recorriendo la tierra. Y sigues viendo a Job, sigues ahí molestándolo. Ya trataste y no has podido. Dice, sí, dice, he ido y he tratado, pero todavía no te niega. Ah, le dice, pero mira, esa es otra treta que el diablo usa. Dice, mira, si no te falló porque lo dejaste empobrecido y todo eso, o permitiste que yo lo empobreciera, porque Dios no empobrece a nadie, eso tenemos que entender. Es el diablo. Por eso en la Biblia se habla de restitución, que cuando volvemos a Dios, ¿verdad?, Dios nos restituye lo que el mundo nos quitó, lo que el diablo se robó, lo que la vida se llevó. Dios nos lo restituye porque Él es bueno y para siempre es su misericordia. Entonces, ahora viene y le dice, sí, piel por piel, todo lo que el hombre tiene. Job, capítulo 9, versículo 9 y 10. No, es capítulo 2, perdón, y versículo 4. Piel por piel, sí, todo lo que el hombre tiene dará por su vida, dice. O sea, todo lo que el hombre tiene. ¿Sabe por qué? Estaba leyendo yo, o viendo, perdón, en el teléfono. Estaba viendo en el teléfono a un muchacho que estaba dando su testimonio. Era un hombre agraciado físicamente, bien parecido, de buena familia, deportista de éxito y todo. Pero la familia cristiana y él alejado de Dios completamente. Y sufrió un accidente terrible y se quedó en silla de ruedas. Ayer precisamente estaba viendo ese video.
Y dice el muchacho, nada daría yo a cambio de esta silla de ruedas, fíjese. Y el hombre está dando su testimonio y está llorando. Nada daría a cambio de esta silla de ruedas. Porque dice, por esta silla de ruedas, yo he vuelto a Dios. Y he aprendido a amarlo. Y le dio una a su esposa, tiene 4 hijos. Y el hombre es bien parecido, es bien joven. Pero muchos dirán, qué malo es Dios, ¿verdad? Porque este hombre cayó en esa tragedia. Y esa es la pregunta que se hace la humanidad a veces. ¿Por qué los incendios? ¿Por qué las catástrofes? ¿Por qué le pasó esto a tal persona? Y porque no entienden el propósito de Dios, no entienden que hay un plan. Que el hombre en su loca carrera no se va a detener. No importa que el fin de ese camino en el que va sea el abismo, sea el mismo infierno. No le importa, el hombre está cegado. El diablo ha puesto un velo en los ojos y uno no ve más allá de las narices. Entonces, Dios en su voluntad comienza a jalar ese cordel, esa pita. Y en el camino pasan cosas que nos traen de vuelta a Dios. Entonces, para hacer la historia corta, Dios permite que el diablo le toque el cuerpo a Job, pero le hace la advertencia: te permito que le toques el cuerpo y lo enfermes, pero que no toques su alma. ¿Verdad? Ahí sí no te puedes meter. Y dice que le provocó una gran enfermedad. Dice que era como lepra, una sarna que le salió en el cuerpo. Recuérdense, era el hombre más rico de esa región. Dice que ya sus amigos, sus familiares, hermanos y hermanas, porque tenía familia, se retiraron de él. La misma esposa le dijo: hasta ahora, hasta aquí, guarda tu integridad. Mejor maldice a Dios y muérete. La misma esposa. Pero o sea, no defendiéndola, no es que no lo quisiera, que nunca lo haya amado, como quien dice, lo amaba por interés. Vas a ver, ¿verdad? Pero ahora que se quedó sin nada y peor, hasta enfermo. Porque mientras estaba sano, todavía había esperanza que volviera a trabajar duro y recuperar las riquezas. Pero no, y que le haya dicho así. Sino, algunos dicen que más bien lo que ella quiso decir fue: preferiría verte muerto a verte en esta circunstancia. Que dice que agarraba pedazos de teja del techo de la casa y como todo se derrumbó, con eso se rascaba y se burlaban de él. Tenía muchos sirvientes, dice, ya ni lo volvían a ver. Eran sus sirvientes, sus amigos, todo. Y entonces pasó una calamidad grande. Al final de cuentas, lo que queríamos enseñar hoy es que Job hizo unas preguntas aquí, que se las voy a dar yo. Hizo unas preguntas él que no encontró respuesta, nadie le respondió. Pero andando el tiempo, en el Nuevo Testamento, no fue un hombre el que le contesta las preguntas, sino que es el mismo Jesucristo. Por eso el tema de hoy, sábado, enero 11, 2020, es la respuesta de Jesús a Job. O sea, es Jesús mismo el que le responde. En todo este drama, llegan 3 amigos que son filósofos y lo acusan a Job y le dicen: es por tu pecado que estás pasando esto. Pero dice que antes de ir de acusarlo y aconsejarlo, según ellos, tardaron 7 días en total silencio, sin decir ni una palabra y solo observándolo. Y dice la Biblia y dice Dios al final del capítulo del libro de Job: lo único bueno que han hecho ustedes, así como mi siervo Job
le dijo. Es los 7 días que estuvieron en silencio. Mejor se hubieran callado la boca toda la vida, les digo, y no acusar a mi siervo Job. Oiga esto, porque a pesar de toda la tragedia que tuvo Job en su vida, dice la Biblia que siempre guardó y peleó por su integridad. Él dice, en algunas partes dice, yo hice pacto con mis ojos, que no iba a haber cosas que no convinieran para no ofender a Dios. Porque ese era uno de sus... Dice, sí, tal vez tenía ojo de gallo. Ajá. No, pero él así dice, yo hice pacto, no quería tener ojo de gallo. Yo hice pacto con Dios, de no ver a nadie, dice él. Y dice, aparte de eso, si a la viuda, dice, oiga esto, porque a veces se puede nacer con integridad. Yo creo en eso, ¿verdad? Pues se puede nacer íntegro. Los valores que los padres inculcan, engendran en uno. Pero dice, él dice, como argumentando con Dios, le dice, no sé por qué me está pasando eso, porque no entendía, yo no sé, me he guardado para ti, le decía, no entendía. Y dice, hice pacto con mis ojos, a la viuda, dice, yo la atendía desde que era niño, imagínense, o sea que sentía amor por la gente desposeída, por los pobres, por la gente indefensa. Era niño, pero me imagino que sacaba comida o saber qué de la casa de los padres y le llevaba a la viuda. La Biblia dice que la verdadera religión, dijo Cristo, es visitar a las viudas, a los presos en las cárceles, ¿verdad? Y dar la vida por los amigos. Eso dice la Biblia, que es la verdadera religión. A los enfermos en el hospital. Y a los enfermos en el hospital. Pero dice que todos los 10 mandamientos en esto se basan. Amarás a Jehová Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Porque dice que el que cumple 9 mandamientos, pero falla en uno, se hace culpable de todos. O sea, es tremendo, tremendo. Y entonces Job no entendía y él está argumentando con Dios y dice, yo he hecho todo esto de mi juventud, me he guardado, me has coronado de favores y misericordias, pero yo, dice, yo no fui indolente cuando vi al necesitado. Dice, el que no tenía dónde dormir, dice, o el viajero. Tú sabes, las puertas de mi casa se abrían para que él pasara la noche, o si se quería quedar más días. O sea, era un hombre íntegro. Déjeme terminar. Dadivoso. Entonces, en el capítulo 9 de Job, léalo, apúntalo ahí. Dice, no vamos a terminar todo hoy, vamos a seguir con Job, por eso lo va a leer usted en su casa y va a traer preguntas y vamos a hablar más de esto. Pero dice, esta es la gran pregunta de Job, que Jesucristo le contesta. Dice, capítulo 9, verso 33, ¿lo tiene? 9:33, ¿qué dice ahí, mamá? No hay entre nosotros árbitro que ponga su mano sobre nosotros dos. Amén. Quite sobre mí su vara y su error no me espante. Terror, no Y su error. terror no me espante. Entonces, Entonces hablaré y no le temeré, porque en este estado no estoy en mí. ¿hay alguna versión que diga algo diferente, no? No. Dice, oiga, en otras palabras, yo se lo voy a hablar así en buen chapín. Dice Job, ojalá hubiera un árbitro. Recuerda, está argumentando con Dios. Ojalá hubiera un árbitro entre Dios y yo. ¿Verdad? Alguien, dice él, o un mediador entre Dios y yo, que me ponga la mano a mí sobre el hombro y se la ponga a él, ¿verdad? Y que interceda por mí y que diga, este ha hecho o ha tratado de hacer lo bueno. Él es tan solamente un mortal,
Pero tú eres Dios, eres grande, tu misericordia es más grande que los cielos. Y dice, y que ese mediador, y que ese árbitro nos volviera a ser amigos, ¿verdad? Hiciera las paces entre nosotros dos, porque dice Job, yo no entiendo por qué, o cómo, cuándo me hice enemigo de Dios y ahora estamos separados. Pero él, yo creo que con lágrimas lo debe haber dicho. Ojalá hubiera un árbitro entre nosotros. Y tal vez, no voy a decir que se murió con esa pregunta, esa esperanza, porque no se murió, sí, dudando, sin saber. Le hicieron conocer a él. Pero oiga, ahora abra 1 Timoteo, capítulo 2 y versículo 5, así rápidamente. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, Amén. el cual se dio a sí mismo el rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Amén, ahí nomás. Entonces, oiga, Job está preguntando, ¿eh? Ojalá hubiera un mediador, ojalá hubiera un árbitro. Y entonces aquí, en 1 Timoteo, está contestando la Biblia, en el Nuevo Testamento. Porque hay un solo Dios. No hay muchos dioses. Y también un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Sabe quién es ese que se puso en medio entre nosotros y Dios? Fue Cristo. Le puso una mano a usted sobre su hombro, una mano al Padre, y se puso en medio. Y dijo, Padre, mira, este es criatura. Tú lo creaste, tú lo formaste. Nunca va a ser igual que tú. Tiene fallas, tiene debilidades. Es un ser humano. Quiere hacer lo bueno para ti. Pero su naturaleza pecaminosa lo lleva al mal. El juicio está decretado sobre él. Pero mira, Padre, yo me hice hombre. Yo me vestí de carne igual que él o igual que ella. Y ahora estoy aquí parado en medio de ustedes dos, reconciliándolos al mundo, dice el apóstol Pablo, con Dios, a través de su propio sacrificio en la cruz del Calvario. Yo lo reconcilio a él, la reconcilio a ella, contigo. Ya no mires a él por su nombre, o no la mires a ella por lo que es o como es. Mírame a mí, que yo pagué por los pecados de él y de ella en la cruz del Calvario. No hay otro. No hay otro. La argucia del diablo es hacer creer a la gente que hay muchos caminos que conducen a Dios. Y usan el refrán, muchos caminos conducen a Roma. Sí, a Roma muchos caminos podrán conducir, pero a Dios solo un camino, y es Cristo Jesús. Jesús dijo, yo soy la puerta, ¿verdad? Y todo aquel que quiera ser salvo entrará por mí, ¿verdad? Dice, yo estoy a la puerta y llamo, y toco a la puerta, y si alguien oye, dice, y abre la puerta, yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo. O sea, esa es la respuesta. Si hay un mediador. Pero lo que Job no había vislumbrado, o sea, el Antiguo Testamento son solo sombras de una realidad que iba a pasar. Job dice, ojalá hubiera alguien que se pusiera en medio de los dos y nos volviera a amistar, porque estamos separados. No puedo vivir así, dice Job. Por mis medios yo no puedo. Trato de vivir bien la vida, pero no soy perfecto. Perfecto no soy. Y entonces dice, pero ese árbitro y ese mediador tenía que tener la autoridad para poner la mano sobre Dios el Padre y sobre
Job, ¿verdad? Pero con la autoridad que le daba el haber dado algo a cambio, ¿verdad? No era así nomás que cualquiera se va a ir a meter de mediador. El libro de los Proverbios dice: en contienda de matrimonio no se metan, dice, porque el que se mete de mediador ahí, ¿verdad? Es como, así dice Proverbios, es como aquel que al perro lo agarra de las orejas y se lo va a morder, ¿verdad? No que seamos mordelones, pero así dice, que no se entrometa uno en lo que no debe. Y entonces, pero este mediador sí tenía la autoridad para hacerlo, porque había dado su vida en rescate por muchos, dice la Biblia. Y entonces tenía que ser alguien que entendiera la naturaleza humana, ¿verdad? Entonces por eso es que Cristo se tuvo que vestir de carne, nacer de la Virgen María, engendrado por el Espíritu Santo, voluntad del Padre, y ofrecerse en la cruz del Calvario. Entonces, si quieren, dejamos esa pregunta ahí nomás. Y yo le voy a dar unos versículos, porque hay más preguntas, ¿verdad? La lista de los que han peregrinado en el desierto y han pasado penas y sinsabores es larguísima a través de la Biblia. Aparte de usted y de mí, ¿verdad? Que también hemos tenido nuestras propias experiencias, ¿verdad? Recuerdes en la Biblia de un hombre, un muchacho, que vivía en la casa del padre, y un día dijo: yo quiero ser como los demás muchachos también, quiero gozar la vida. Padre, le dijo, y tenía otro hermano, eran dos únicos hijos. Dice: padre, ¿para qué me vas a dar la herencia hasta cuando te mueras? Yo no voy a esperar a tanto tiempo si te veo que no te vas a morir tan pronto. Dame la parte que me corresponde. No le correspondía nada. Sí, es el problema. Es el problema. Que a veces le queremos exigir a Dios algo que ni nos pertenece. ¿Sabe? No me gustan los que predican en la televisión a veces que dicen: reclame su sanidad. ¿Y quién le puede reclamar a Dios? Si Dios quiere lo sana, si no, no. ¿Verdad? Reclame su necesidad, su sanidad. Que yo proclamo, que yo decreto. No pueden decretar nada. Es Dios el que decide, el que hace. Dice: es Dios el que pone el querer como el hacer por su propia voluntad. Nadie lo empuja. Dios dice aquí en Job, lo va a encontrar también. No le digo el versículo, pero usted lo va a encontrar. Dice Job, aquí en este libro dice: ¿quién me dio a mí? Dijo Dios, para que le restituyera. O sea, ¿quién pide que yo le restituya si no me ha dado nada? ¿Verdad que sí? Sin embargo, dice el Nuevo Testamento que Cristo, en los Salmos, anunciándose la muerte de Cristo en la cruz del Calvario, el salmista David dice: he tenido que devolver lo que no había robado, dice. O sea que Jesús tuvo que despojarse de su gloria que le pertenecía, y dejó que lo maltrataran en la cruz, que lo abofetearan, que le pusieran una corona de espinas. Abusivos, no podían hacer eso, pero Él permitió por amor a nosotros. Por eso dice: he tenido que ser despojado de lo que no me había robado. ¿Verdad? Qué gran sacrificio del Señor. Entonces, la lista de los que han sufrido es larguísima. Yo le puedo decir un montón: Abraham, Jacob, los israelitas en el desierto. Pero este hijo pródigo pidió la herencia. Y el papá le dijo: bueno, eres hijo. No sabes ni si yo ya había pensado cuánto era tu parte, pero ya que estás pidiendo tu parte, aquí está. Y se la dio, dice. Y dice que se malgastó todo. Se fue a quemar el dinero, a saber cómo. Aunque la Biblia dice cómo. Pero se fue y malgastó todo lo que el padre le había dado. Y dice: de repente
fue a parar a un chiquero, imagínense. A un corral de cerdos. Era judío. Los judíos tenían prohibido trabajar con los cerdos, andar cerca de los cerdos y comer comida de cerdo. Tenían prohibido contaminarse de esa manera. Pero este pobre ahí fue a parar. Y dice, y deseaba comerse lo que le daban a los cerdos. Y dice que estando en esa cosa, y ni eso le daban. Ni se lo daban los dueños de los coches, ni los coches lo permitían. Y le caían rápido porque él quería agarrar la comida. Así como hacen los perros y los gatos, ¿va? Yo me imagino esa figura. Y total, porque mal paga el diablo a quien bien le sirve. ¿Verdad? Y entonces ahí en esas circunstancias él sentó cabeza y dijo, Padre, dijo, ¿qué estoy haciendo aquí? En la casa de mi padre, dijo, la comida abunda. Y yo aquí, muriéndome de hambre. Ya sé lo que voy a hacer, dijo. Voy a ir, me voy a levantar de aquí y así hediondo como estoy, yo me voy a ir a la casa de mi padre y le voy a pedir perdón y le voy a decir, Padre, me arrepiento de todo lo que he hecho. No tienes que recibirme como un tu hijo, recíbeme como, trátame como uno de tus jornaleros, pero déjame que esté bajo tu techo. Entonces la historia del hijo pródigo es la historia de nosotros, que Dios ha permitido y nos ha dado licencia para que nos vayamos, pero allá en la condición en la que hemos estado hemos vuelto a Dios. Y la Biblia dice que el Padre, es una parábola, la parábola del hijo pródigo en el Nuevo Testamento, en los Evangelios, que el Padre salía a la puerta de la casa. Sabía que un día iba a venir, no sabía cuándo, entonces regresaba. Él iba a la puerta esperando. El día que llegó, dice que así como venía, corrió, no el hijo, corrió el padre a agarrarlo, a abrazarlo, a besuquearlo como venía. Y dice que le dijo a los criados, éntrenlo, báñenlo, pónganle un anillo en el dedo, la mejor túnica, porque vístanlo. Porque este hijo mío era muerto y ha vuelto a la vida. Y el hijo que era bueno, que se había quedado en la casa, salió con la boca más larga. Y dijo, ¿cómo va a ser eso? ¿Cómo va a ser eso? Que a este dice que hizo todo lo que hizo, lo tratan mejor que a mí. Y mira, mandas a matar la oveja más gorda para hacerle fiesta. A mí nunca me has hecho fiesta. Y entonces el padre le dijo, tú has estado en la casa. Todo lo que hay aquí es tuyo. Yo nunca te he dicho, no mates una oveja gorda, no hagas fiesta, no disfrutes. Porque, oiga, aún en la casa del padre se puede ser pródigo. Y teniéndolo todo, no disfrutar de nada. Entonces, la Biblia lo que dice es que cuando nos llega la prueba, cuando nos llega la aflicción, la angustia o el desierto, no encontremos despropósito alguno en Dios, sino que lo adoremos, lo bendigamos, porque parte de su plan será que pasemos en esa o tal situación para que reflexionemos y nos volvamos a Dios y seamos pródigos y dejemos de ser pródigos y regresemos a la casa del Padre y ya no hacernos los ofendidos. Hay gente que se ofende por cualquier cosa. No vamos a la iglesia porque los cantos no me gustan. No vamos allá porque ¿verdad? El pastor no predica bonito, que este hermano me hace caras. Ofendidos en la casa del Padre. Y entonces hay algunos que dicen también, dice, qué raro, dice, que ese hermanito siempre le va mal y a mí no me pasa nada. Mejor que le pase, porque pasándole algo malo a uno es como uno reflexiona, ¿verdad?
El barrilete, si no se va a cabecear y a topetearse en las paredes y en los árboles, no va a entender, ¿verdad? Y entonces, hermanos, cerré mi libro y les voy a las citas. Aquí vamos a terminar. Hay un mediador. Y es uno solo, no hay más. La tradición dice que María es la mediadora, pero la Biblia dice que no. Los musulmanes dicen que Mahoma es el mediador, la Biblia dice que no, ¿verdad? Y habrá muchas religiones en el mundo que dirán, por ejemplo, los budistas dicen que un chino gordito es su mediador. No es él, es Cristo. Dice porque no hay otro mediador, no hay entre Dios y los hombres, sino Jesucristo, hombre. A Jesucristo le dijeron un día, bendito los pechos que mamaste y el vientre que te trajo. ¿Sabe por qué? Porque ya desde ese tiempo existían mariistas, gente que quería honrar a María como algo más allá que un vaso que Dios había usado, ¿verdad? Entonces Dios dijo, porque oían lo de la reina del cielo. sí, todo eso. ese versículo se lo voy a dejar aquí yo. Yo lo puse, eso de la reina del cielo. Está en el libro de Jeremías. Yo se lo voy a dar. Ahí dicen ellos que ellos le ofrecían sacrificios a la reina del cielo. O sea que eso no viene de ahora. Eso viene de las naciones paganas que adoraban a una mujer que decía que era la reina del cielo. ¿Y sabe qué? Le hacían tortas así redonditas, miren, así redonditas. Y un día que llegó Jeremías y les dice, Dios los va a castigar y los va a juzgar por eso. Y entonces, ¿saben qué dicen las mujeres? Ven, ¿acaso nosotros, cuando hacíamos las tortas, ¿verdad? Las hostias o las tortas para la reina del cielo, ¿acaso no era con consentimiento de nuestros maridos, pues? Ellos mismos nos traían la harina. Entonces, o sea que era cuestión, ¿verdad?, de tradición. Y entonces, para que veamos que como Abraham, venimos nosotros de una cultura. Jeremías 7:18 dice. 7:18. Sí. Leámoslo. Los hijos recogen la leña, Ajá. los padres encienden el fuego y las mujeres amasan la masa para hacer tortas a la reina del cielo y para hacer ofrendas a dioses ajenos para provocarme a ira. Dice Jehová, no coman más bien ellos mismos su propia confusión. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor. He aquí que mi furor y mi ira se derramarán sobre este lugar, sobre los hombres, sobre los animales, sobre los árboles del campo, sobre los frutos de la tierra. Se encenderán y no se apagarán. Amén, amén. Bueno, entonces, le voy a dar unas citas aquí, apúntenlas, por favor. Sobre todo recuerde que hay un versículo que dice, pero a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Amén. Ahora las citas son 1 Pedro, capítulo 1, versículos del 6 al 9. 1 Pedro 4, versículo 1. Apocalipsis 16:15. Hebreos 12:5. Ahora, para que vea que hay un propósito de Dios para nuestra vida, Romanos 8:26, Salmos 138:8, Segunda de Timoteo 1:9, Efesios 2:10, Efesios 1:4 y 25, Jeremías 29:11. Yo creo que ese es otro que habla de la reina del cielo. 29:11, Jeremías 31:3 y también verso 28 del mismo Jeremías 31. Jeremías 44:16,
Jeremías capítulo 44, versículo 16. Segunda Timoteo, capítulo 1, versículo 9. Y el que leímos al principio, que es Apocalipsis capítulo 12, 9. Y si quieren leer en Zacarías capítulo 3 y versículo 1, hay otro hombre aparte de Job, del que no se habla mucho, pero solo se dice que Satanás lo llegó a acusar. Zacarías capítulo 3 versículo 1, era un sacerdote Josué, y llegó Satanás y lo fue a acusar delante de Dios. Y le dijo Dios: diablo, cállate la boca. Y llamó a los ángeles y le dijo: ángeles, cámbienle las vestiduras a Josué, quítenle las vestiduras sucias y pónganle vestiduras de gala. Oiga, eso es exactamente lo que Dios hizo con nosotros. En una de esas citas de Apocalipsis que le di yo, dice Apocalipsis: bienaventurados los que guardan sus vestiduras sin mancha, para que en el día en que Cristo venga, ¿verdad?, no sean avergonzados ni encontrados desnudos. ¿Sabe de qué vestiduras habla Zacarías capítulo 3 y de qué vestiduras habla Apocalipsis? De la vestidura que Dios ha puesto en nosotros, las vestiduras de salvación. Nos ha vestido de salvación, y ese es el vestido que Dios quiere que guardemos, sin mancha y sin arruga, porque el día que Cristo venga, dice, no a juzgar al mundo, sino a recoger a la iglesia, ¿verdad?, y llevársela trasladada, no raptada, sino que trasladada. Va a venir por una novia que esté lista, dice, con su vestido sin mancha y sin arruga ni cosas semejantes. Ahora va a entender usted cuál es el plan del diablo, con las cosas mentiritas pequeñas y con las cosas medianas y las cosas grandes. El diablo sabe, por eso acusó a Josué, por eso acusó a Job. Algo había en la vida de Job. Usted va a encontrar, ¿verdad? Entonces el diablo sabe que hay una vestidura que tiene que estar blanca e intachable, y él viene y la mancha. Él viene y la mancha. Hay una historia a través de toda la Biblia, lo dije la vez pasada que nos reunimos. Hay un hilo en toda la Biblia. Dios tratando de salvar, el diablo tratando de manchar a uno. En una familia, él trata de manchar a uno. Pero nuestro deber es orar para que ese cerco de Dios esté alrededor de la familia. ¿Sabe usted la historia esa de la oveja negra? Algunos hasta dicen: yo soy la oveja negra de la familia. Nunca tal cosa digan. No, el diablo quiere que haya una oveja negra, por eso la anda seduciendo y la quiere manchar. Pero no, Dios tiene un cerco, y Dios no va a permitir que no lo toque a ninguno de nuestros hijos, ¿verdad? A menos que, pero sí. Por eso dice que Job, ¿sabe qué hacía el pobre? Le daba permiso a los hijos que hicieran fiesta. No eran fiestas como las de hoy en día, ¿verdad?, hasta con luces de colores y toda la cosa, y a bailar en los postes o saben qué. No, allá eran fiestas diferentes, ¿verdad? Tomaban vino, ¿verdad?, y los amigos y las amigas y todo. Y dice que Job les daba permiso a los hijos. Era gente adinerada. Vayan a la fiesta, mis hijos. Él no iba. Y dice que se quedaba orando por ellos. Señor, guarda que mis hijos no hagan nada impropio, que no hagan nada malo. Y dice que cuando venía, ofrecía sacrificios a Dios. Mataba un corderito y decía: Señor, por ellos, por si hubieran pecado, Señor, guárdalos, borra ese pecado de ellos, porque en ese tiempo los pecados eran ignorados, porque en lugar de mi persona ahí se mataba la ovejita, ¿verdad? La ovejita tomaba mi lugar. Yo como miembro de la familia llevaba la ovejita al sacerdote, el sacerdote me ponía la mano en la cabeza a mí y se la ponía a la oveja. Había una transferencia, los pecados de sobre la oveja inocente, sin mancha, ¿verdad? Y la sacrificaban, derramaban la sangre y todo.
y se comían la carne, el resto, pero había una ofrenda para Dios. Y entonces los pecados eran borrados temporalmente. Pero dice la Biblia que en un tiempo en que eran ríos de sangre, miles de toros, miles de ovejas. Y yo digo, ya no. Ahora, digo, No es válido. ahora ya no. Ahora va a haber un solo cordero. Ricos y pobres van a poder echar mano de ese sacrificio. Y ese va a ser mi Hijo Jesús. Y lo mandó, dice. Por eso la Biblia dice que no hay otro mediador. Él pagó el precio. Él es el único que tiene derecho, ¿verdad?, sobre nuestras vidas. Gracias sean dadas a Dios. Dios los bendiga.